Saludos. En esta lección trabajaremos el pensamiento de Cicerón. Estudiaremos el pensamiento de Cicerón, un político y filósofo de Roma del primer siglo antes de Cristo. Bien, y vamos a considerar algunos pasajes de las leyes de Cicerón y de otra, ¿verdad? Otra obra, La República. Cicerón también, ¿verdad?, tiene un texto que se ha titulado en español, lo han traducido al español, el título República, La República. Bien, comencemos hablando del origen divino del alma, según Cicerón, según enseña Cicerón, nos explica Cicerón en el libro 1 de las leyes. Vamos a ir leyendo pasajes y comentando. En efecto, los que examinan la naturaleza, nos dice Cicerón en el libro 1 de las leyes, la naturaleza del hombre, suelen afirmar sin duda con razón que después de muchos movimientos y muchas revoluciones celestes, vino el momento de sembrar el género humano. Y una vez desparramado y plantado en la tierra, recibió el don divino del alma. Es decir, el ser humano tiene un alma, y este alma, el alma, ¿verdad?, es un regalo de Dios, o de los dioses, porque en Cicerón en ocasiones habla de los dioses, aunque en este pasaje habla de Dios. Este Dios no es el Dios cristiano, cuidado, no es el Dios cristiano. De hecho, el máximo, el óptimo Dios para Cicerón es Júpiter. Los demás atributos de los hombres que pertenecen a la categoría de las cosas mortales son frágiles y efímeros, es decir, que pasan, ¿verdad? Pero el alma toma su fuente en Dios. El alma es divina, es de naturaleza divina, tiene en este sentido semejanza con Dios. Por eso es que Cicerón sostiene que la primera sociedad que existe en el universo, la primera sociedad es la sociedad del ser humano y Dios, dado que el ser humano tiene un alma dada por los dioses o por Dios que es semejante a Dios, ¿verdad?, en su naturaleza. Luego podemos decir con toda verdad que tenemos un parentesco con los seres celestiales, que somos de la misma raza o que descendemos de ellos. Por eso, entre todas las especies animales, ninguna, salvo el hombre, tiene el menor conocimiento de Dios, mientras que entre los hombres no hay pueblo alguno. Y este es un punto muy interesante. Miren cómo Cicerón se atreve a sostener, ¿verdad?, y esto en el primer siglo antes de Cristo, que no hay ningún pueblo que no tenga, ¿verdad?, alguna noción de Dios y que no se sienta obligado a creer en un Dios. Dice, repito, por eso entre todas las especies animales, ninguna salvo el hombre tiene el menor conocimiento de Dios. Mientras que entre los hombres no hay pueblo alguno, sea civilizado o primitivo, que no se sienta obligado a creer en un Dios, aun cuando ignore al Dios en el que debe creerse. Interesantísimo. Los demás animales en la naturaleza, las demás especies animales no tienen conocimiento de Dios, claro, no tienen conocimiento de Dios, ninguna noción de Dios, porque carecen de razón, no tienen razón. El ser humano, nuestra especie, tiene razón porque los dioses nos la han regalado, nos la han otorgado, la razón. Pero los demás animales no tienen razón. Por ello no pueden conocer nada.
sobre Dios, pero el ser humano sí. Y por eso Cicerón se atreve a decir que no hay pueblo humano, ¿verdad? No hay pueblo humano alguno, ningún pueblo, sea civilizado, que tenga civilización, o que sea primitivo, que todavía no tenga civilización, que no se sienta obligado a creer en un Dios, aunque ignoren cuál es el Dios en el que debe creerse. En otras palabras, los seres humanos que somos racionales, y la razón, ¿verdad? Para Cicerón es la facultad superior. De todas las facultades, la razón es la más elevada. El ser humano, que es un ser racional, tiene una noción de Dios, de lo divino, y está inclinado naturalmente a creer en una divinidad, aunque ignore cuál es el Dios en el que debe creerse, aunque no tengamos, ¿verdad?, claro en qué Dios creer, cuál es el Dios verdadero, pero nos sentimos inclinados, ¿verdad?, nos sentimos obligados a creer en una divinidad. De lo cual resulta, dice Cicerón, de lo cual resulta que para conocer a Dios es preciso recordar, por así decirlo, la fuente de donde se viene. ¿Se viene de cuál fuente? De la fuente de Dios. La fuente del alma es Dios, lo divino, ha dicho Cicerón. Agrego que una misma virtud existe en el hombre y en Dios, pero no en las demás especies. Pues la virtud no es sino la naturaleza acabada y llevada a su más alto punto de perfección. Luego hay una similitud entre el hombre y Dios. Estamos emparentados, hay parentesco entre los seres humanos y Dios, entre los seres humanos y los dioses. Pensando metafísicamente, entre la naturaleza humana y la naturaleza divina hay parentesco, porque somos racionales. Dios es racional, el ser humano es racional, y por tener razón que los dioses nos la han dado, nos han dado la razón. Eso es un don, ¿verdad? Es un regalo de los dioses al ser humano. Hay parentesco entre ellos, los dioses, los seres celestiales, y nosotros, los humanos. Si esta relación es real, pregunta Cicerón, ¿cómo imaginar parentesco más estrecho y obvio? Estamos emparentados, hay parentesco entre nosotros, entre los dioses y los seres humanos. Por eso la naturaleza ha prodigado con tanta abundancia cosas convenientes. La naturaleza nos ha dado, dice Cicerón, continúa, ¿verdad?, hablando en este primer libro de las leyes. La naturaleza nos ha dado los frutos de los árboles, de la tierra, los animales, ¿verdad? Nos ha dado todo aquello que nos conviene para existir, y en abundancia, dice Cicerón, ¿verdad? Esta misma naturaleza, cito, ¿verdad? Esta misma naturaleza no solo dotó al hombre de una mente rápida, sino que le atribuyó sentidos que fueran para él satélites y mensajeros, nuestros sentidos, ¿verdad? Nuestros 5 sentidos. Mientras doblegaba a los demás animales, es decir, los demás animales cuando van a comer, están doblegados mirando a la tierra, mirando al suelo, para buscar su comida, su alimento. Dice Cicerón, mientras doblegaba a los demás animales que buscaban su comida en el suelo, hizo al hombre recto, ¿verdad? El hombre camina sobre dos, el hombre y la mujer, bueno, los seres humanos caminan sobre dos extremidades rectos, ¿verdad? Y a él solo lo hizo así, bípedo, ¿verdad? Hoy diríamos bípedo, es decir, que se traslada en el suelo
se traslada sobre dos extremidades, de un punto a otro se traslada, ¿verdad? De un punto a otro en el espacio, sobre dos extremidades. Lo hizo recto. Y a él solo, como para incitarlo a mirar hacia el cielo, aparentemente su cuna y su primera morada. Dios quiso convertir al hombre en razón de ser del universo y por eso le confirió la existencia junto con sus otras propiedades. La razón de ser del universo. El universo es, el cosmos es por el ser humano. El hombre y la mujer, ¿verdad? El ser humano. Para Cicerón, el ser humano es la razón de ser del universo. Interesante, ¿verdad? Aquí hay un antropocentrismo evidente, obvio. El ser humano es centro del universo, ¿verdad? El centro. Es la razón de ser del universo. Si el ser humano, si el universo existe, si el universo, ¿verdad? Los dioses aquí, ¿verdad? Nos dicen que nos han hecho, ¿verdad? En un momento dado de las revoluciones, en las revoluciones celestiales, ¿verdad? En esos movimientos circulares del universo, en un momento dado era necesario, ¿verdad? Así, hubo un momento en que los dioses siembran al género humano en la naturaleza. Vamos a decirlo así. Los humanos aparecen porque los dioses nos siembran, nos ponen en la naturaleza. Era necesario que apareciésemos, de sembrar el género humano. Ahí se lo dice Cicerón. Después de muchos movimientos y muchas revoluciones celestiales, vino el momento de sembrar el género humano, ¿verdad? De que apareciese en la naturaleza el género humano. Esta misma naturaleza, ¿verdad? Nos ha dotado de una mente rápida. Nos ha dado la mente. Bien. Voy a leer otro pasaje, ¿verdad? Otro pasaje en que Cicerón habla del regalo de la razón. El regalo de la razón. Cicerón dice: seré breve, tu concesión nos lleva a reconocer que este animal cauto, sagaz, complejo, agudo, dotado de memoria, de razón y de prudencia, al que llamamos hombre, ha recibido del Dios Supremo una existencia que lo coloca en un lugar eminente. El ser humano está en la naturaleza, está ocupando un lugar eminente. Está arriba de los demás animales, es superior a los demás animales. Y esta superioridad consiste en su racionalidad, en el hecho de que el ser humano es racional, tiene razón. Por eso dice que está en un lugar eminente. Pues él es el único entre todas las especies y variedades de seres animados que tenga acceso a una razón. Tenemos razón. Y a un pensamiento de los que carecen las otras especies animales. Luego, si se observa que no hay nada superior a la razón, ahí ¿verdad? Lo está diciendo claramente Cicerón. Es explícito, ¿no? La razón es superior. No hay nada superior a la razón. Y que ésta se encuentra tanto en el hombre como en Dios. Resulta que la razón es el vínculo de la primera sociedad que se establece entre el hombre y Dios. La relación entre el ser humano y Dios, ese vínculo entre la humanidad y la divinidad, entre el ser humano y Dios, es la razón. Que somos racionales como Dios es racional. Pero los que poseen la razón en común también participan en común de la recta razón. La recta razón. Esa razón que se ha desarrollado plenamente en el caso del ser humano. La recta razón que pertenece al sabio, que ha llevado a su plenitud, ¿verdad? A su desarrollo pleno, la razón. Ahora bien,
esta no es. Ahora, mire lo que dice Cicerón sobre la recta razón. Dice, ahora bien, esta no es sino la ley con mayúscula. La recta razón es la ley. Y luego la ley es otro vínculo que debemos reconocer entre hombres y dioses. La ley es otro vínculo que debemos reconocer entre hombres y dioses. ¿Por qué? Porque la recta razón es la ley. La ley con mayúscula. La recta razón es la ley, ¿verdad? Para Cicerón, Dios gobierna, rige todas las cosas en el universo. Y en la naturaleza encontramos impresa esa razón suprema de Dios. En la naturaleza hay orden racional. En el universo hay un orden, en todo el universo hay un orden racional. En la naturaleza hay orden racional. Dios imprime ese orden a la naturaleza, le da ese orden, le impone este orden a la naturaleza. Dios, ¿verdad?, es el autor de esta ley en la naturaleza. Y nos está diciendo que esa ley es la recta razón. Es decir, es la razón. Podemos observar en la naturaleza la razón suprema de Dios. Si observamos la naturaleza, encontraremos la razón suprema de Dios en la naturaleza. Es decir, encontraremos la razón, el orden racional en la naturaleza, ¿verdad? Y ese orden dado por Dios, ¿verdad? Por eso Cicerón, ¿verdad? Para Cicerón, las cosas no han surgido al azar, no existen por azar. No es azaroso que a nuestro alrededor haya plantas, vegetales, frutas, animales que nos sirvan. Y nosotros, ¿verdad? Tampoco estamos aquí por azar. Esa doctrina epicúrea, ¿verdad?, de que el universo, todo lo que existe surge por azar, que no hay aquí un orden de propósito, ¿verdad?, de que las cosas existan porque tienen propósito en el todo, de que todo ha surgido por azar. Cicerón no está de acuerdo. Cicerón no es epicúreo. Cicerón se identifica más con los filósofos estoicos. En ética es estoico. Debemos considerar, dice Cicerón, debemos considerar que nuestro universo es una sola comunidad. El universo es una sola comunidad, ¿verdad?, constituida por los dioses y por los hombres. Por eso en las leyes Cicerón está diciendo, ¿verdad?, que él lo dice con una claridad, ¿verdad?, con suma claridad, que aquel individuo que se conozca a sí mismo, dice Cicerón, y Cicerón menciona, ¿verdad?, la regla ¿verdad?, del oráculo de Delfos, la regla de conócete a ti mismo, la regla que, ¿verdad?, expresa el Dios del oráculo de Delfos, el Dios del templo de Delfos a través de su profetisa, ¿verdad?, de Pitia, Apolo. Conócete a ti mismo, esa regla, conócete a ti mismo. El que trata de conocerse a sí mismo, y siguiendo también, ¿verdad?, la filosofía, ¿verdad?, Sócrates, que decía, conócete a ti mismo. Aquel individuo que se conozca a sí mismo se dará cuenta que es ciudadano del mundo, no de una región, no de un pueblo, sino ciudadano del mundo, ¿verdad? Los estoicos
Los estoicos ya están enseñando en su época la doctrina, la enseñan y la sostienen, ¿verdad? La sostienen. La doctrina de la hermandad de los seres humanos. Somos hermanos, estamos hermanados, ¿verdad? Bien, ahora, esta ley que Cicerón nos está diciendo, esta ley es la recta razón. Esta recta razón es anterior a todas las leyes escritas, legisladas por los pueblos. Existe antes de todas, ¿verdad? De todas las leyes escritas. De todas las leyes escritas. Dice Cicerón en el libro 2 de las leyes, lo cito: me parece entonces que en opinión de los sabios más eminentes, la ley no es el producto de la inteligencia humana. Esa ley es la recta razón, que es Dios mismo en un sentido, y en nosotros hay razón que nos la otorga Dios. Por eso somos semejantes en naturaleza a la naturaleza divina, a la divinidad, por la razón. Dice, la ley no es, cito, la ley no es producto de la inteligencia humana, ni de la voluntad popular, es decir, de los pueblos. Sí, mire lo que dice Cicerón, sino algo eterno. La ley es eterna, siempre ha existido. Y el derecho tiene que estar fundado sobre esta ley. Sobre esta ley eterna. Más adelante encontraremos este pensamiento, esta idea de una ley eterna que antecede a todas las leyes escritas, legisladas. En pensadores cristianos en la Edad Media. Pienso, por ejemplo, ya en el mismo San Pablo, que en San Pablo se encuentra, ¿verdad?, la noción de la ley natural. Esto es lo que ¿verdad?, lo que está hablando aquí Cicerón se conoce como la ley natural. Lex naturalis, la ley natural, ¿verdad? Ya San Pablo, en la epístola a los Romanos, San Pablo está considerando esta idea de la ley natural. La tiene en la mente, ese concepto de ley natural. Pienso en el capítulo 2. En el capítulo 2 de la epístola a los Romanos de San Pablo, los versos del 14 al 16. Sobre este tema se ha escrito muchísimo y más adelante lo desarrollaremos en la clase. Este tema, la ley natural en los cristianos. Lo encontraremos luego también, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, el concepto de ley natural. Pero ya un filósofo político romano en el siglo I a.C. ya está, ¿verdad?, desarrollando este concepto, el concepto de la ley natural, ¿verdad? Muy bien, dice Cicerón, la ley no es el producto de la inteligencia humana ni de la voluntad popular, sino algo eterno que rige el universo por medio de sabios mandatos y sabias prohibiciones. Sabios mandatos y sabias prohibiciones. Esta ley es la misma mente divina, es la razón divina, que ordena todas las cosas, que manda, ¿verdad?, y prohíbe, que da mandatos sabios y sabias también, da sabios mandatos y también da prohibiciones, sabias prohibiciones. Luego, como solían decir ¿verdad?, Cicerón habla de sabios antiguos, como solían decir, esta ley que es a la vez la primera y la última, es la primera ley y será la última ley. ¿Por qué? Porque es eterna. Se identifica con la mente divina. Aquí está claro, esta ley que es eterna es la mente divina. En cuanto esta obra racionalmente, es racional, el Dios de Cicerón es racional.
dando o quitando impulso a todas las cosas. Por tanto es legítimo celebrar una ley que es un regalo de los dioses al género humano. ¿Por qué es un regalo? ¿Cómo que hay que celebrar la ley? La ley que es un regalo de los dioses al género humano. Porque los dioses nos han dado la razón, nos han dado inteligencia racional. Y esa razón recta, cuando llega a su pleno desarrollo, y llega a su pleno desarrollo, en el caso de los seres humanos, esa ley llega a su pleno desarrollo en el sabio, que es el que posee la recta razón. No cualquiera, en el sabio, en el hombre que ha alcanzado la sabiduría, en el hombre que es sabio. Ese hombre tiene recta razón. Y la recta razón dicta lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es inmoral o lo que es moral. Y no lo dicta porque por convención humana, por el acuerdo de un pueblo, ¿verdad?, se señale una acción como buena o se señale una acción como mala. No, es naturalmente la razón tiene un conocimiento objetivo, ¿verdad?, del bien y del mal. El ser humano, ¿verdad?, el ser humano tiene un conocimiento objetivo del bien y del mal. La moralidad tiene un fundamento natural objetivo. El conocimiento moral en nosotros ese conocimiento moral en nosotros tiene un fundamento racional objetivo natural. No es por convenciones, según Cicerón. Y los cristianos más adelante también enseñarán lo mismo. En este punto la doctrina cristiana no se diferencia en este punto de lo que está diciendo Cicerón. Dice Cicerón en el libro 2: por tanto es legítimo celebrar una ley que es un regalo de los dioses al género humano y que es la razón y la inteligencia del sabio, en tanto son capaces de mandar y de prohibir. El ser humano tiene razón. Su razón dicta lo que es el bien y lo que es el mal. Cuando esa razón llega a su pleno desarrollo, el ser humano, si atiende a lo que le dicta la razón, sabe, tiene conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es prohibido, de lo que no se puede hacer, y tiene conocimiento de lo que sí se puede hacer. En otro pasaje de las leyes, ¿verdad?, el libro 1, dice Cicerón: la ley es la razón suprema impresa en la naturaleza que ordena lo que debe hacerse y prohíbe lo contrario. Más adelante dice Cicerón, hablando del derecho, cito: para definir el derecho, nuestro punto de partida será aquella ley suprema, la mente divina, la razón suprema de Dios, que es Dios mismo. Será aquella, dice, nuestro punto de partida será aquella ley suprema que pertenece a todos los siglos y ya estaba vigente cuando no había ley escrita ni Estado constituido. Esta ley suprema no resulta de legislación. Ahora, el ser humano puede, dejándose llevar por sus pasiones, por su cuerpo, ¿verdad?, por las pasiones que hay en su cuerpo, el ser humano, guiado por los vicios,
puede, ¿verdad?, actuar en contra de la naturaleza. Los legisladores, ¿verdad?, de mente torcida pueden aprobar leyes que no estén de acuerdo con la naturaleza. Que no estén de acuerdo con la naturaleza. Voy a leer un pasaje ahora de la República. Una línea. Dice, esto es un fragmento de su obra La República. Dice, la verdadera ley es la recta razón en armonía con la naturaleza. Es de aplicación universal, inmutable y sempiterna. La verdadera ley es la recta razón en armonía con la naturaleza. Es de aplicación universal, inmutable y sempiterna. Siempre ha existido. No cambia. Es universal. Aplica a todos los pueblos, en todos los tiempos, en todas las eras. Esta ley es inmutable. Siempre ha existido, es eterna. Es la mente divina. Y la encontramos en la naturaleza, impresa en la naturaleza. Porque en la naturaleza hay orden racional. Y es propio de la razón el orden. Incita al cumplimiento del deber por medio de sus órdenes y aparta de las obras injustas por medio de sus prohibiciones. Y sin embargo ni impone sus órdenes o prohibiciones a los buenos en vano, ni produce ningún efecto en los malos al mandar o al prohibir. Mire lo que dice ahora Cicerón. Sigue leyendo. Es una falta grave intentar alterar esta ley. Y no es lícito rechazar o derogar ninguna parte de ella. Y es imposible abolirla por completo. No es lícito tratar de derogar esta ley. La ley que es eterna. La primera y la última. No podemos vernos libres de sus obligaciones por obra del Senado o del pueblo. Los pueblos, el Senado no puede, ¿verdad?, eliminar las obligaciones que nos impone esta ley. Y no necesitamos mirar fuera de nosotros mismos, dice Cicerón. Y no necesitamos mirar fuera de nosotros mismos en busca de quien nos la explique o interprete. Esa ley está aquí, en la razón. Nosotros tenemos razón. No hay que esperar que venga alguien a explicarnos la ley, no las interprete, porque la ley está aquí. Es la razón que poseemos. Y no habrá, dice Cicerón, continúa en la República, y no habrá distintas leyes en Roma y en Atenas, o leyes distintas ahora y en el futuro, sino una ley eterna e inmutable que será válida para todas las naciones y todos los tiempos, y habrá un solo Señor y gobernante, es decir, Dios, sobre todos nosotros, pues Él es el autor de esta ley. Es que es Él mismo, ¿verdad? Él es Dios mismo como razón suprema, estableciendo orden racional en el universo, en la naturaleza, y nos ha dado razón que nos dicta, nos ha dado una razón que nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. Podemos hablar entonces de una ley moral natural. Dios sobre todos nosotros, pues, sigo, ¿verdad? Pues, en la cita, pues Él es el autor de esta ley, su promulgador y su juez y sancionador. Todo el que la desobedece huye de sí mismo y niega su naturaleza humana. Todo el que la desobedece huye de sí mismo. ¿Por qué? Porque está huyendo de lo que le dicta la razón y niega su naturaleza humana, es decir, su naturaleza racional de origen divino.
y a causa de este mismo hecho sufrirá las peores penas, aun cuando escape a lo que comúnmente se considera castigo. Bien, hasta aquí, ¿verdad? Lo que podemos exponer de las leyes y la república de Cicerón. Dios, ¿verdad?, es el autor de esta ley, de la ley natural, de esa ley que está aquí. Más adelante, repito, cuando hablemos del cristianismo primitivo, encontraremos esta noción de una ley moral, porque es una ley que nos dicta lo que es bueno y lo que es malo, y está aquí, en nuestra alma, que es racional, en la razón. Encontraremos esta noción de ley natural. Esta ley natural, que es ley moral, la encontraremos ya en el cristianismo primitivo, tan temprano como en el mismo San Pablo. Y pasará, ¿verdad?, posteriormente al pensamiento cristiano, a la doctrina que desarrollan los cristianos. Bien, hasta aquí esta exposición, hasta luego.